familia me lo quitó todo y luego se comportó como si fueran las víctimas. Historia 1. Crecí en el negocio familiar. Una ferretería pequeña donde todos metíamos el hombro. A los 19, mi padre me puso a firmar papeles para modernizar la contabilidad. Yo confiaba. Años después, cuando la tienda por fin despegó, me enteré de que no era socio. Era aval. Mi nombre estaba amarrado a un préstamo enorme y el local ya no estaba a nombre de la familia. Estaba a nombre de mi tío. Cuando pregunté, mi madre lloró como si yo la hubiera apuñalado. ¿Después de todo lo que hicimos por ti? Mi padre gritó que era un desagradecido, que la deuda era por mi culpa, porque yo quería crecer. Lo peor fue el teatro. Organizaron una cena con primos para intervenirme, como si yo fuera el problema. Me exigieron que pidiera perdón por romper la familia y que siguiera trabajando sin salario hasta estabilizar. Esa misma semana el banco me llamó. Pagos atrasados. Yo perdí mi departamento porque estaba como garantía. Cuando les pedí que arreglaran el desastre, mi tío publicó en Facebook que yo los estaba extorsionando y que eran víctimas de un hijo rebelde. Me fui con una mochila y un folder de copias. Hice la denuncia, conseguí asesoría legal y dejé de contestar llamadas. Ellos, en cambio, seguían mandando audios llorosos. ¿Cómo puedes hacernos esto? Como si yo hubiera elegido quedarme sin casa para arruinarles el fin de semana. Historia 2. Mi familia siempre dijo que yo era la inteligente. La verdad, era la útil. Desde la secundaria me pedían que ayudara con trámites, currículums, cartas, incluso tareas de mis hermanos. Cuando me aceptaron en una universidad lejos, mi madre prometió apoyarme. Tú solo estudia, decía. El primer semestre fue una pesadilla. Cada mes, el dinero se atrasaba. Yo comía fideos y trabajaba turnos de noche. Un día fui al banco para ver si mi beca había llegado, y el cajero me preguntó por qué quería retirar de una cuenta que ya no era mía. Mi madre había cambiado la cuenta de depósito por seguridad, y de paso, había usado mi beca para pagar la boda de mi hermano. Literalmente, salón, vestido, luna de miel. Cuando reclamé, mi madre se puso la mano en el pecho y dijo, ¿entonces querías que tu hermano se quedara sin boda? Eres cruel. Mi hermano con traje aún colgado me escribió. No hagas drama. Estás arruinando mi felicidad. Mi padre remató. Nosotros también sufrimos. Nadie nos entiende. Yo estaba a punto de perder la matrícula. Les dije que necesitaba mi dinero o me regresaba. Mi madre hizo un grupo familiar y soltó el relato perfecto. Tu hermana nos está chantajeando. Llovieron mensajes de tías. Pide perdón. Las familias se sacrifican. Tu madre solo quería verte feliz. Feliz. Con 0 comida, 0 renta y una beca desaparecida. Me cambié de ciudad, rehice la beca, bloqueé a medio árbol genealógico y empecé terapia. Ellos aún publican frases sobre hijos malagradecidos. Me da risa amarga. Me robaron el futuro y todavía quieren aplausos por haber sido los buenos. Historia 3. Mi abuela me crió. Cuando enfermó, fui el único que se mudó con ella. Medicinas, citas, noches sin dormir. Mi familia aparecía para la foto del domingo. Le llevaban flores y se iban. Antes de morir, mi abuela me dijo, lo poco que tengo es para ti. Que nadie te lo quite. Y me apretó la mano como si ya supiera. El día del funeral, mi tía me pidió las llaves de la casa para ordenar. Yo estaba destrozado y se las di. 2 días después, volví por mis cosas y la cerradura estaba cambiada. Mi primo abrió apenas la puerta, con esa sonrisa de, ¡qué pena! Estamos cuidando la propiedad. Ya no puedes entrar. Yo pensé que era una broma cruel. No lo era. En una semana, vaciaron la casa. Muebles, fotos, hasta la vajilla que usábamos. Me enteré por un vecino de que estaban vendiendo todo para pagar gastos. ¿Qué gastos? Mi abuela tenía seguro y yo había guardado recibos. Cuando pedí el testamento, mi tía se echó a llorar frente a todos. Nos estás acusando de ladrones en el peor momento. ¡Qué monstruo! Mis otros tíos la abrazaron, como si yo hubiera sido el agresor. Me empezaron a llamar aprovechado, el que quería quedarse con todo. Lo único que yo quería era recuperar las cartas que mi abuela guardaba en una caja de lata. Ni siquiera eso me dejaron. Me enviaron un mensaje. Si sigues, te denunciamos por acoso. Contraté un abogado. Resultó que habían intentado registrar una supuesta donación a su favor, hecha cuando mi abuela ya no podía ni sostener un vaso. Ahora ellos se presentan como víctimas de un nieto ambicioso. Yo, en cambio, aprendí algo simple. Quien te roba primero, llora más fuerte después. Historia 4. A los 23 abrí una cuenta de ahorro para el enganche de mi primer piso. Mi padre insistió en que lo hiciéramos en familia. Una cuenta conjunta para que el banco te tome en serio.
Yo no sabía nada de finanzas y confié. Cada mes depositaba una parte de mi salario, sin fallar, durante años. Yo vivía con lo mínimo porque tenía una meta. Cuando por fin encontré el piso perfecto, fui al banco a pedir el estado de cuenta. Había menos de la mitad. Pensé que era un error. Me senté con la ejecutiva y, una por una, me mostró las retiradas. Firmadas. Por mi padre. Llegué a casa temblando. Mi padre ni se inmutó. Lo necesitábamos. Mi madre se adelantó. ¿Qué querías, que dejáramos de pagar la luz? Pero la luz no costaba ese dineral. El dinero se fue en arreglar el coche, ayudar a tu hermana, un viaje porque tu padre estaba estresado. O sea, mi sueño convertido en su cajero automático. Cuando grité, mi madre se llevó la mano a la cara. Nos estás faltando el respeto. Mi padre empezó el discurso de víctima. Yo me maté trabajando, y así me pagas. Luego llegó mi hermana, furiosa conmigo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Yo también tengo problemas. Egoísta. Por querer lo mío. Esa noche hicieron algo que aún me revuelve el estómago. Llamaron a familiares para decir que yo los estaba echando de casa. Nadie preguntó por el dinero. Solo recibí sermones sobre honrar a tus padres. Al día siguiente cancelé la cuenta conjunta. Abrí una a mi nombre, cambié contraseñas y empecé a buscar un cuarto barato. Mi padre me mandó un audio llorando. Nos abandonas cuando más te necesitamos. Y ahí lo entendí. No les dolía lo que hicieron. Les dolía perder acceso. Historia 5. Mi familia siempre menospreció mi trabajo como ilustrador. Eso no es un empleo, decían. Aún así, cuando empecé a ganar bien por comisiones, me pidieron un favor: diseñar el logo y la identidad visual del emprendimiento de mi prima. Me prometieron pagarme cuando hubiera ganancias. Yo, tonto, lo hice. Logo, paleta, tipografías, plantillas, todo. Meses de trabajo. El emprendimiento explotó. Vieron mi diseño en bolsas, redes, anuncios. Y mi prima empezó a presentarse como la creadora. Un día, en una reunión, una tía dijo: «Qué orgullo que tu prima tenga tanto talento». Yo solté: «Yo hice todo el branding». Se hizo silencio. Mi prima se rió. «Ay, él solo me ayudó un poquito». Esa noche revisé la página web. En créditos, mi prima. En la marca registrada, mi prima. En la cuenta de Instagram, bloqueado. Le escribí y me respondió: «No causes problemas. Es un negocio familiar». Cuando exigí pago o reconocimiento, se armó la obra de teatro. Mi tía lloró diciendo que yo quería hundir el sueño de una madre soltera. Mi prima subió historias insinuando que yo era un abusador que extorsiona. Mis familiares me llamaron para decir que estaba arruinando la paz, y que ellos eran las víctimas de mi envidia. Envidia. De mi propio trabajo. Guardé los archivos originales, correos, fechas, bocetos, y consulté a un abogado. Les mandé una carta formal. De repente, mi prima me desbloqueó y me escribió: «¿De verdad nos vas a hacer esto?». Como si yo les estuviera robando. Al final llegaron a un acuerdo. Me pagaron una parte y quitaron mi diseño de todo, reemplazándolo por algo horrible. Y aún así, la familia se quedó con la narrativa de que yo les hice daño. Supongo que es más fácil llorar que admitir que se aprovecharon, especialmente cuando el aprovechado era el artista que no trabaja de verdad. Historia 6. Cuando mi abuelo falleció, dejó una carta manuscrita donde decía que su camioneta clásica era para mí. Era su joya, un modelo del 70 que habíamos restaurado juntos desde que yo tenía 13. La carta no estaba notariada, pero todos sabían que era mi herencia. Pasaron unos días y la camioneta desapareció del garaje. Pensé que alguien la había guardado por seguridad, pero mi prima apareció en Instagram posando frente a ella. «Mi nuevo bebé», escribió. Le escribí de inmediato y me respondió: «Te estás tomando esto demasiado en serio». Solo era una sugerencia del abuelo. Cuando confronté a mis tíos, dijeron que yo estaba siendo codicioso, que mi abuelo también la quería para la familia. Mi prima juró que él me la regaló a mí en privado. Yo tenía mensajes, fotos, la carta. Nadie quiso escuchar. Al contrario, me acusaron de dividirlos, de crear un conflicto por una cosa material. Mi madre me pidió que lo dejara pasar. No queremos más drama. Mi hermana me bloqueó porque estaba avergonzando a todos. Al final, vendieron la camioneta sin decirme. Me enteré por un anuncio online. ¿El colmo? En la siguiente cena familiar, brindaron por la unión, y me pidieron que no hiciera caras. Me sentí como el criminal por pedir que respetaran la última voluntad de mi abuelo. Historia 7. Tenía un canal de YouTube que empecé en la pandemia. Tutoriales, humor, análisis. Era mi pasión. Después de años de esfuerzo, llegó a 100,000 suscriptores. Mis primos siempre se reían de eso, hasta que vieron que empezaba a generar ingresos.
Uno de ellos, que estudió algo de edición, me propuso ayudarme con el contenido. Le pasé contraseñas y acceso al canal como colaborador. Un mes después me bloqueó. Literalmente, cambió todos los accesos, puso su cara en el banner y empezó a subir sus propios videos usando mi base de suscriptores. Cuando reclamé, su madre, mi tía, organizó una reunión por Zoom. Me gritaron que yo estaba inventando todo y que él solo estaba cuidando el canal. Otro primo dijo, seguro estás celoso porque ahora él lo hace mejor que tú. Mis padres me pidieron que no creara un escándalo, que la familia es más importante. La gota fue cuando lo vi en un evento, presentándose como creador del canal desde el inicio. Yo tenía pruebas, capturas, registros. Fui con un abogado, pero al no haber contratos, el proceso era lento y costoso. Al final tuve que empezar desde cero. Y aún hoy, ellos se hacen las víctimas. Él nos abandonó solo por un canal. Era como un hermano, como si no me hubieran robado años de trabajo con una sonrisa. Historia 8. Mi madre siempre dijo que yo era su orgullo silencioso. Estudié enfermería, trabajé doble turno y logré comprar un pequeño departamento. Un día, me pidió si podía quedarse conmigo unas semanas mientras arreglaban su casa. Dije que sí. En una semana llegaron mi padrastro, su perro y sus 3 hijos. En 2 semanas, habían cambiado la cerradura por seguridad. Cuando les pedí que se fueran, mi madre lloró. ¿Cómo puedes echarnos a la calle? Mi padrastro me gritó que era una malagradecida, que todo lo que tenía era gracias a ellos. Uno de sus hijos dijo, ¿y qué? Tú ni siquiera estás nunca en casa. Habían ocupado mi cuarto y guardaron mis cosas en bolsas de basura. Intenté hablar con ellos, pero solo conseguí insultos. Cuando traje a la policía con la escritura en mano, mi madre se desmayó frente a los oficiales, diciendo que su hija la quería dejar sin hogar. Los vecinos grabaron. Me hicieron ver como un monstruo. Tardé meses en desalojarlos legalmente. Dejaron el lugar hecho un desastre. Aún hay familiares que me miran mal por no haber tenido compasión con mi madre. Pero nadie menciona que me robaron mi espacio, mi paz y mi cama. Solo les importa quién lloró más en la historia. Historia 9. Mi padre me pidió ayuda con su empresa cuando se enfermó. Dejé mi trabajo para ayudarlo a tiempo completo. Me prometió que me cedería una parte si lo sacaba adelante. Fueron 2 años duros, pero logré levantarla. Hice rebranding, ahorré gastos, aumenté ventas. Cuando mejoramos, mi padre decidió jubilarse y puso a mi hermano menor como director general. Yo quedé como apoyo administrativo. Cuando protesté, mi madre me dijo, es solo un título, no hagas drama. Mi hermano empezó a despedir gente, cambiar políticas y hasta se atribuyó todo el mérito. Cuando pedí la parte que me prometieron, me dijeron que eso nunca fue formal. Les mostré mensajes, correos. Mi padre negó todo. Yo nunca dije que te daría una parte. Mi madre lloró. Nos duele que desconfíes de nosotros. Mi hermano publicó en redes un texto sobre ser líder desde joven, con fotos en mi antigua oficina. Finalmente renuncié. La familia se dividió. Años después, me enteré que la empresa quebró. Mi hermano culpó a la mala gestión anterior. Es decir, a mí. Mis padres aún cuentan que me fui por ego y que ellos hicieron todo por mí. Es curioso cómo quien construye siempre acaba siendo el villano cuando no se deja explotar. Historia 10. Tenía ahorros para abrir una cafetería. Llevaba años soñando con eso. Mi prima me propuso que hiciéramos el negocio juntas. Ella tenía contactos, decía, y yo pondría el dinero. Firmamos un contrato, pero ella pidió que el local quedara a su nombre por motivos fiscales. Craso error. Durante meses trabajé de sol a sol. Mi prima llegaba tarde. Se iba temprano y decía que ella estaba en la parte estratégica. Un día, llegué y me dijeron que ya no trabajaba ahí, que la dueña había cambiado de socia. Ella había anulado mi contrato alegando incumplimiento y me prohibió entrar. Fui con un abogado, pero los papeles estaban tan mal redactados que no pude recuperar nada. Ella bloqueó mis redes, me acusó de haberla saboteado y subió un video llorando, diciendo que yo la había estafado. La gente le creyó. Incluso familiares míos me llamaron para pedirme explicaciones. Perdí mi dinero, mi nombre y mi reputación. Y mientras ella vendía cupcakes con mi receta, yo tenía ataques de ansiedad cada vez que alguien me preguntaba qué pasó. Aún hoy se presenta como la víctima de una socia traicionera. Y yo aprendí que a veces el peor robo no es de dinero, sino de identidad y sueños. Historia 11. A los 26 logré que me aprobaran una visa para estudiar en el extranjero. Vendí mi coche, trabajé turnos dobles y ahorré cada centavo para pagar la matrícula y el boleto de avión. Una semana antes de viajar, mi hermano mayor me llamó desesperado. Nos cortaron la luz y no tenemos con qué pagar el hospital de papá. Sin dudar,
transferí todos mis ahorros, con la promesa de que me los devolverían en cuanto pudieran. Pospuse el viaje, cancelé mi inscripción y me puse a trabajar otra vez. Semanas después descubrí que no hubo hospital. Mi padre estaba bien. El dinero se usó para comprar una moto nueva para mi hermano y cubrir unas vacaciones familiares, que según mi madre, yo no merecía por irme lejos. Cuando confronté a todos, mi madre dijo que estaba exagerando y que ellos también necesitaban un respiro. Mi hermano sin vergüenza me dijo, «Es solo dinero, vas a ganar más. ¿Qué tanto lloras?» Y como broche de oro, una tía me mandó un mensaje largo diciendo que nunca debía poner mis sueños por encima de mi familia. Me convertí en el egoísta que no quería ayudar. Me bloquearon de los grupos familiares y desde entonces soy el villano que abandonó a su padre enfermo por ir a pasear a otro país. Y yo solo quería estudiar. Historia 12. Cuando cumplí 18, mi abuelo me regaló un terreno pequeño en las afueras. Me dijo, «Aquí puedes hacer tu casa algún día». Legalmente quedó a mi nombre, pero mi madre siempre insistió que ese terreno era de todos. Que si yo no lo usaba, podía prestarlo. Un verano me fui a trabajar a otra ciudad. Cuando volví, me encontré una construcción en pleno avance. Pregunté, y resulta que mi madre había prestado el terreno a mi tía, quien decidió construir ahí porque estaba vacío. Cuando reclamé, mi madre se enojó. «¿Cómo puedes negar techo a tu propia sangre?» Mi tía lloró, mi madre gritó, y los vecinos empezaron a mirarme como si fuera el enemigo público número 1. Intenté negociar, pero ellos ya habían solicitado todos los permisos como si fueran los dueños. Mi tía incluso dijo que yo le había donado el terreno verbalmente. Llevé el caso a instancias legales. Cuando les llegó la notificación, mi familia se encargó de llamarme traidor, avaro e hijo sin corazón. Hasta el cura del barrio me mandó un audio diciéndome que la familia era lo único que importaba. Hoy, el terreno está vacío. Gané el juicio, pero perdí a toda mi familia. Ellos todavía le cuentan a todo el mundo que yo les quité su casa por venganza. Historia 13. Fui el primero de la familia en terminar una carrera. Estudié ingeniería en sistemas y, al salir, conseguí un buen empleo. Mi padre, que tenía una pequeña empresa de computación, me pidió que trabajara con él para modernizarla. Renuncié a mi puesto y me dediqué de lleno. En pocos meses levanté el negocio. Compré equipos, renové la marca, gestioné redes sociales. Llegaron más clientes. Todo iba bien. Hasta que me enteré por accidente que mi padre estaba tramitando una venta de la empresa sin consultarme. Cuando lo enfrenté me dijo, «Es mía. Siempre lo fue. Tú solo me ayudaste». Le recordé que habíamos invertido juntos, que mi dinero y esfuerzo estaban ahí. Me respondió, «Yo te di la vida. ¿Cómo te atreves a reclamarme dinero?» El comprador era un primo lejano. Al final vendieron todo. Me dejaron fuera. Y para colmo, en la cena familiar, mi padre se hizo la víctima. Mi hijo me abandonó justo cuando más lo necesitaba. Los tíos me dieron la espalda. Mi madre me pidió que pidiera disculpas, aunque no tuvieras la culpa. El sacrificio nunca valió. Me robaron los méritos y la empresa. Y además me echaron la culpa por romper la armonía. Historia 14. Después de muchos años trabajando en el extranjero, volví a mi ciudad con la idea de comprar una casa y estar cerca de mis padres. Me emocionaba la idea de cuidarlos. Una semana después de llegar, mi hermana me pidió prestado el dinero para saldar una deuda urgente. Dijo que era temporal. Eran todos mis ahorros, pero confié. A los 3 días, vi que había comprado un coche nuevo. Cuando la confronté, me dijo, era una deuda emocional. Necesitaba levantarme. Le pedí que al menos hiciera un plan de pagos, y ahí estalló. Me acusó de egoísta, avaro y manipulador. Mi madre tomó su partido. Dijo que yo tenía más que ella, y que un buen hermano no anda contando billetes. Pronto, la narrativa fue que yo volví al país solo para humillar a mi familia con mi dinero. Nunca recuperé nada. A cambio, tengo el honor de ser el hermano tóxico que cree que puede comprar a todos. Historia 15. Mi prima menor quedó embarazada y su familia la echó. Yo tenía una habitación libre y le ofrecí quedarse mientras se acomodaba. Le di comida, techo, incluso pagué un mes de guardería para que pudiera buscar trabajo. Pasaron 8 meses. No buscaba empleo, no ayudaba en casa. Y cada vez que hablábamos del tema, lloraba diciendo que yo la presionaba demasiado. Un día, salí del trabajo y no podía entrar a mi propio departamento. Había cambiado la cerradura. Me enteré por el portero que ella había dicho que yo la maltrataba y que necesitaba protección. Fue al punto de hacer una denuncia falsa. Me costó una fortuna en abogados probar que era mentira. Cuando por fin recuperé mi casa, mi tía me llamó llorando. ¿Cómo puedes hacerle eso a una madre soltera? Eres cruel. En redes, publicaron que yo había abandonado a una mujer vulnerable.
Perdí amigos, clientes y un año de paz mental. Pero ellos aún cuentan la historia como si yo hubiera sido el abusador. Historia 16. Mi padre tenía un taller mecánico pequeño, y desde adolescente yo ayudaba ahí. A los 24 me ofreció ser su socio. Renovamos el lugar, compramos maquinaria, cambiamos el nombre y lo registramos. Pero cometí un error. Puse todo a nombre de él por respeto. A los pocos años, el negocio prosperó. Empezaron a llegar más clientes, contratos con empresas. Entonces mi padre dijo que quería retirarse. Yo me alegré, hasta que me dijo que vendería el taller entero sin consultarme. Cuando protesté me dijo, «Es mi propiedad. Tú solo trabajaste aquí». Intenté razonar, mostrar pruebas de inversión, facturas, incluso testigos. Nada importó. Vendió el taller, se fue a vivir a la playa y me dejó sin empleo ni local. Lo peor, se hizo la víctima ante la familia. «Mi hijo me odia por querer descansar», decía entre lágrimas en las reuniones. Ahora soy el ambicioso que no dejó en paz a su padre. Nadie quiere escuchar que él me quitó el negocio por el que yo me maté trabajando 10 años. Historia 17. Mis padres siempre pelearon. Cuando me independicé, me alejé de todo ese caos. Pero hace unos años mi madre me llamó llorando. «Tu padre se fue. No tengo dónde vivir». La recibí en mi departamento. Vivimos juntas durante meses, hasta que un día, sin consultarme, llegó mi padre con maletas. Ella lo había perdonado en secreto y decidió que ambos vivirían conmigo. Cuando les pedí que buscaran otro lugar, mi madre me acusó de romper la reconciliación, y mi padre gritó que yo era desagradecida. Se apropiaron de mi casa. Ocupaban mi habitación, usaban mi coche, criticaban mis horarios. Cuando intenté poner límites, mi madre organizó una reunión familiar por videollamada y me acusó de violencia emocional. Mis tíos me enviaron mensajes horribles. Hasta mis abuelos creyeron que yo maltrataba a mis padres. Al final tuve que irme. Ellos se quedaron en el departamento, no pagaban nada. Me tocó pagar abogados para sacarlos. Y aún hoy, dicen que su hija los echó a la calle después de todo lo que hicieron por ella. Historia 18. Mi hermana pequeña se casó con alguien violento. Intentamos advertirle, pero ella insistió en que todo estaba bien. A los pocos meses, escapó de casa de su esposo, sin trabajo y con un bebé. La recibí con los brazos abiertos. La cuidé como pude. Alimentación, ropa, pañales, terapia. Pasaron los años y decidí comprar un terreno para construir algo pequeño para mí. Empecé la obra poco a poco. Mi hermana pidió si podía vivir ahí mientras terminaba sus trámites de vivienda. Acepté, con la condición de que fuera algo temporal. Después de 2 años, seguía ahí. Se negó a dejar el lugar. Alegaba que yo nunca puse reglas claras, y que el niño ya lo veía como su hogar. Cuando intenté hablar en serio, explotó. Me acusó de querer dejarla en la calle, de abandonarla como su exmarido. Mis padres se pusieron de su lado. Ella ya ha sufrido bastante, dijeron. Olvidaron que yo la había sostenido desde el día 1. Me volvieron el enemigo. Me tocó denunciar para recuperar lo que era mío. Hoy no me hablan. Me tachan de despiadado. Y mi hermana aún cuenta la historia de cómo su propio hermano quiso dejarla en la calle con un niño en brazos. Historia 19. Mi primo tenía una idea de app. Yo sabía de programación. Él tenía contactos. Decidimos desarrollarla juntos. Trabajamos noches enteras durante 6 meses. Yo codifiqué todo, diseñé la interfaz, hice pruebas. Él se encargó de presentar el proyecto a inversionistas. Un día dejó de responder. Pensé que estaba enfermo. Cuando logré contactarlo, ya había registrado la app a su nombre. Había vendido el código, conseguido fondos y me borró de todo. Cuando lo encaré dijo, «Tú solo me ayudaste, la idea fue mía. Fui con abogados. El problema, no teníamos contrato. Lo único que tenía eran correos, chats, entregas. Pero en redes sociales, él ya se había instalado como emprendedor del año. Y como buen manipulador, les dijo a todos que yo lo estaba acosando y quería robarle su empresa. Mis tíos me llamaron para exigirme que dejara de ensuciar el apellido. Me acusaron de querer destruir el éxito de la familia. Perdí amigos, reputación y la app que yo construí desde cero. Y él aún se presenta como el genio solitario que salió adelante pese a las envidias. Historia 20. Mi hermana mayor tenía problemas de adicción. Mis padres, cansados, me pidieron que la acogiera unos meses. Yo tenía un hijo pequeño, pero acepté. Le puse condiciones claras. 0 drogas, 0 violencia. Al principio todo parecía ir bien, pero luego empezó a llegar tarde, a traer extraños, a desaparecer por días. Un día, desapareció mi computadora de trabajo. Dijo que seguro mi hijo la había roto. La vendió.
Me arruinó un proyecto entero. Cuando la confronté, se lanzó al suelo gritando que yo la maltrataba, que no la dejaba recuperarse, que la quería en la calle. Grabó un video llorando y lo mandó a toda la familia. Mis padres me exigieron que me disculpara. Mi tía dijo que, ¿cómo podía tratar así a mi propia sangre? Nadie preguntó por mi hijo, que ya tenía miedo de estar en casa. Tuve que echarla. Me costó meses limpiar mi reputación. Y aún así, ella sigue diciendo que la traicioné cuando más me necesitaba. Y la familia le cree, porque sabe llorar frente a la cámara mejor de lo que yo sé defenderme. Historia 21. Mi familia tenía una tradición. Todos los primos íbamos al mismo colegio privado. Cuando me tocó a mí, mis padres dijeron que no podían pagarlo. Lo acepté. Fui a uno público y estudié duro. Años más tarde, conseguí una beca para una maestría en el extranjero. Justo cuando estaba por comprar los boletos, mi madre me pidió hablar. Me dijo que necesitaban el dinero por urgencia. Me mostró facturas, recetas médicas, mensajes alarmantes. Vendí mi computadora, cancelé el viaje y transferí todo. 2 meses después, descubrí que no hubo enfermedad. Habían usado mi dinero para pagarle un viaje de 15 a mi hermana. Fotos en Cancún, con vestido nuevo y todo. Cuando los enfrenté me dijeron, «Es tu hermana, se lo merecía». Y añadieron, «Tú ya tuviste muchas oportunidades». El resto de la familia me llamó cruel por hacerle sentir culpable a una niña por sus 15. Y yo, con años de esfuerzo arruinados, tuve que fingir una sonrisa en la fiesta. Historia 22. Mi tía abuela murió y dejó un testamento donde dividía su casa entre varios sobrinos, incluida mi madre. Lo que nadie esperaba era que, al final del documento, añadía una nota. Le cedo a mi sobrina nieta el derecho exclusivo a vivir aquí mientras lo necesite. Ese sobrina nieta era yo. Los otros herederos estuvieron de acuerdo. Me mudé y empecé a cuidarla. La remodelé, pagué impuestos y planté un jardín. Hasta que un día, mi primo apareció con un notario y me dijo que vendieron su parte a un amigo y que tenía que desalojar. No importó que la cláusula me protegiera. Ellos manipularon papeles, presionaron al juzgado y hasta difundieron que yo les robé la casa. Mi madre me pidió que me sacrificara por la paz. Terminé saliendo entre insultos. Hoy viven ahí, rentan habitaciones y se presentan como los que rescataron la casa familiar de una sobrina aprovechada. Historia 23. Mi familia siempre despreció que yo fuera músico. Cuando empecé a trabajar en producciones independientes, me trataron como vago. Años después, tuve un pequeño éxito con una canción que se viralizó. Nada millonario, pero suficiente para vivir bien. Mi hermana, sin aviso, usó esa canción en un anuncio de su marca de cosméticos. Me enteré porque vi el comercial en Instagram. Le pedí que lo retirara. Me dijo, «Somos familia. Deberías sentirte orgulloso». No solo se negó a pagarme, sino que publicó un video llorando, diciendo que yo intentaba arruinar su emprendimiento. La gente le creyó. Me cancelaron presentaciones. Me llamaron misógino, envidioso, egoísta. Mi madre me dijo, «Por favor, no destruyas lo que ha construido tu hermana. Solo es una canción, como si no fuera mi canción. Como si el esfuerzo de años fuera un juguete familiar». Historia 24. Después de años cuidando a mi abuela, ella me dejó como responsable de sus cuentas y documentos. Cuando falleció, mi madre encontró el testamento y se descompuso. Yo heredaba el departamento. No por ambición, sino porque era quien la cuidó. Mi madre fue al banco, trató de anular la cuenta e intentó reescribir el testamento como última voluntad corregida. No funcionó. Entonces inició su verdadera estrategia, el drama. Fue a todos los parientes diciendo que yo la había manipulado, que la abuela no estaba en sus cabales, que yo le robaba. Lloró en misas, en reuniones, frente a desconocidos. Terminé quedando como la mala. Años después, cuando me mudé a otro país, una tía me escribió, ¿ya superaste lo de la abuela? ¿O todavía crees que era su favorita? Como si me hubiera inventado el cariño y los cuidados. Historia 25. Mi padre falleció cuando yo era niño, y su pensión quedó destinada a mí. Mi madre la administraba, y durante años me decía que era solo para mi educación. Confié. Comí lo justo, vestí lo básico, y nunca pedí nada. Cuando cumplí 18, fui al banco para ver cuánto había. No quedaba ni un peso. Mi madre se había comprado una camioneta, remodelado la casa y hecho 2 viajes. Cuando le pregunté, se ofendió. «¿Cómo puedes insinuar que te robé? Soy tu madre». Intentó hacerme sentir culpable. «Todo lo que hice fue por ti. La camioneta es para llevarte. La casa también es tuya. ¿Qué más quieres?». Me hizo quedar como el ingrato que no valoraba nada. La familia la consoló, como si yo fuera un monstruo. Nadie entendió que yo solo quería lo que era mío. Hasta el día de hoy,
Ella aún repite, tu padre estaría avergonzado de ti. Historia 26. Desde pequeño cuidé a mi hermanito con autismo. Mis padres trabajaban todo el día y me tocó crecer rápido. Cuando terminé la preparatoria, me ofrecieron una beca para estudiar diseño gráfico en otra ciudad. Estaba feliz, pero mi madre me pidió que no me fuera. Tu hermano no entiende el mundo sin ti. Decidí quedarme. Estudié en línea y trabajaba desde casa para ayudar. Mi madre siempre decía que un día compensaría mi sacrificio. A los 28, conseguí una oportunidad para irme al extranjero con un contrato temporal. Lo comuniqué con tiempo. Mi familia explotó. ¿Vas a dejar a tu hermano por dinero? ¿Qué clase de monstruo eres? Mi padre me acusó de ser egoísta. Mi madre lloró durante semanas y mi hermana me bloqueó. Me fui igual, con culpa en la maleta. Al poco tiempo, supe que mi madre decía en el barrio que yo había abandonado a mi hermano discapacitado por vanidad. Inventaron que los dejé sin dinero y que yo nunca ayudé. Perdí amistades y reputación. Nadie mencionó que renuncié a mi juventud para cuidar a todos. Solo se quedaron con el papel de víctimas perfectas. Historia 27. Durante años, me encargué de llevar el control financiero del pequeño negocio familiar, un local de ropa que manejaban mis padres y mi tía. Hice inventarios, sistema de caja, página web, todo gratis. Solo recibía una pequeña comisión. Pero el local prosperó. Un día, quise abrir mi propia tienda online. Les avisé y ofrecí mantener todo separado, sin competencia. Mi madre sonrió. Mi tía también. Me apoyaron, en teoría. A la semana de lanzar mi página, me denunciaron por uso indebido de imagen. Decían que les robé clientes y diseños. Usaron fotos que yo había tomado para sus redes como pruebas. Cancelaron mi acceso a la tienda familiar. Bloquearon mis cuentas y difundieron que yo traicioné el negocio que me dio de comer. Cuando intenté defenderme, mi madre fingió que no entendía nada. Yo solo quiero paz en la familia. Y mi tía, sin vergüenza, publicó un post donde decía que la envidia destruye hogares. La tienda sigue usando mis diseños. Y yo soy la oveja negra que arruinó todo por codicia. Historia 28. Mis padres eran maestros, y cuando se jubilaron, compraron un pequeño terreno en el campo. Yo les ayudé a construir una casa allí. Fines de semana, vacaciones, todo el dinero que tenía. En agradecimiento me dijeron que pondrían mi nombre en la escritura como copropietario. Pasaron años. Me casé, tuve una hija, y planeábamos mudarnos ahí. Pero cuando llegó el momento, me dijeron que no era buena idea compartir casa con una mujer extraña, refiriéndose a mi esposa. Les ofrecí comprar su parte. Dijeron que no. Meses después me enteré que la vendieron a mi primo, sin avisarme. Cuando reclamé, me dijeron que yo nunca puse un peso, que solo fui un ayudante y que la casa era suya y podían hacer lo que quisieran. Se lo contaron a toda la familia como si yo les hubiera exigido herencia en vida. Mis tías me llamaron desconsiderado, y mis primos me dejaron de hablar. Ahora mi primo vive en la casa que yo construí, y mis padres se presentan como los pobres viejitos atacados por un hijo desagradecido. Historia 29. Mi prima me pidió prestada mi tarjeta de crédito por 2 días, porque tenía una emergencia con su coche. Acepté con la condición de que no gastara más de 1,000 pesos. A los 3 días, la tarjeta estaba al máximo. 50,000 pesos en maquillaje, ropa, cenas y boletos para un festival. Le pedí explicaciones y me dijo, no te preocupes, te lo pago cuando pueda. Cuando insistí en el reembolso, me bloqueó. Fui con su madre, mi tía, quien me respondió, a veces hay que ayudar a la familia sin estar pidiendo tanto. Incluso me regañó por no saber decir que no, desde el principio. Intenté reclamar legalmente. Y mi prima subió un video llorando diciendo que yo quería meterla a la cárcel solo por una confusión. Recibí insultos en redes. Me llamaron abusador, clasista, hasta mis propios primos compartieron el video. La deuda la terminé pagando yo. Ella, en cambio, aún sube historias en hoteles. Y mi familia todavía dice que yo fui demasiado duro con una niña confundida. Historia 30. Después de un accidente laboral, recibí una indemnización considerable. Quería invertirla en una franquicia, pero mis padres me convencieron de comprar una casa grande para que viviéramos todos juntos. Es tiempo de unirnos de nuevo, dijeron. Compré la casa, pagada al contado. Acordamos que viviríamos juntos unos años, y luego me la quedarían a mí. Pero apenas me instalé, empezaron los problemas. Mi hermano mayor trajo a su novia sin avisar, mi hermana convirtió la sala en salón de uñas, y mis padres se apropiaron de mi habitación con baño. Cuando intenté poner límites me dijeron, no te pongas en plan patrón. A las pocas semanas, cambiaron la cerradura mientras yo estaba de viaje. Decidimos que necesitábamos privacidad, dijeron. Me dejaron fuera de mi propia casa. Fui a la policía. Me devolvieron el acceso,
pero la familia me declaró enemigo público. Mis padres se fueron con mi hermana y dicen que los eché como perros. Mi hermano publicó un hilo en Twitter contando su trauma con un hermano controlador y violento. Y aún hoy, nadie quiere hablar de lo que realmente pasó. Me usaron como cajero automático. Y luego me llamaron agresor por pedir que respetaran lo que era mío. Historia 31. Mi tía abuela me dejó una colección de libros antiguos. Desde pequeña, yo era la única que la acompañaba a ferias y bibliotecas. Cuando falleció, dejó una carta escrita a mano que decía claramente, para Lucía, que ama los libros como yo los amé. El día del velorio, la carta desapareció misteriosamente. Al llegar a su casa vi cajas vacías. Mi primo había vendido toda la colección a un coleccionista privado. Dijo que los libros se iban a echar a perder y que yo no los cuidaría como se debía. Cuando me quejé, la familia me acusó de hacer escándalo por cosas viejas. Mi tía dijo llorando, es horrible ver cómo el dinero cambia a la gente. Y yo, que solo quería conservar el legado emocional de mi tía abuela, quedé como una interesada. Hasta el día de hoy, soy la que se peleó con la familia por unos libros polvorientos. Historia 32. Durante la pandemia, me quedé sin trabajo. Mis padres me ofrecieron volver a vivir con ellos. Acordamos que, mientras yo me reubicaba, ayudaría con la casa, las compras, y arreglaría algunos daños estructurales del techo y los baños. Al poco tiempo, conseguí un ingreso estable online y empecé a aportar dinero cada mes. Lo invertí en remodelaciones, electrodomésticos nuevos, pintura, plomería. Cuando les dije que pronto me mudaría, mi padre me pidió que firmara unos papeles para agradecerme. Pero era una cesión de derechos donde yo renunciaba a cualquier reclamo futuro sobre la casa. Cuando me negué, explotaron. Me acusaron de querer quitarles la propiedad, de planear arrebatarles su hogar. Inventaron que yo solo volví por interés. Mis tíos me dejaron de hablar. Mi madre lloraba con sus amigas diciendo que su hijo la traicionó. Y yo solo quería ayudar. Pero fui pintado como un oportunista con plan maestro. Historia 33. Yo tenía una pequeña marca de repostería artesanal. Empecé con galletas y pasteles por pedido. Cuando las cosas fueron bien, mi hermana me pidió asociarse. Acordamos que ella vería lo administrativo y yo seguiría en la cocina. Le di acceso a todo. Logos, recetas, proveedoras, redes sociales. Un día, sin aviso, cambió las contraseñas, se apropió de la marca y me bloqueó. Empezó a vender mis productos con su nombre, diciendo que yo me había ido por problemas de salud mental. La familia me pidió que no arruinara su momento, que ya encontraría otra idea. Yo pasé de ser la fundadora a la hermana desequilibrada que no supo sostener el proyecto. Mi hermana sigue usando mis recetas, y yo sigo teniendo ataques de ansiedad cada vez que veo un cupcake decorado con lo que creé. Historia 34. Desde los 20 trabajé para pagarme la universidad. Mis padres nunca me ayudaron con un peso, aunque les prestaba dinero cuando lo necesitaban. Una vez, me pidieron que los pusiera como beneficiarios de mi seguro médico. Por si acaso, años después caí enferma. Al ir al hospital, me dijeron que ya no tenía seguro. Lo habían usado meses atrás, para operarse los dientes y hacerse chequeos privados. Me enteré de que habían solicitado ser titulares y usaron todo sin avisarme. Cuando enfrenté a mi madre me gritó, «¡Somos tus padres! ¿Qué importa si usamos algo tuyo?» Y cuando lo conté al resto de la familia, empezaron los susurros. «Está exagerando. Tiene problemas de control. Solo se preocupa por el dinero». Me quedé sin cobertura en plena enfermedad. Y ellos quedaron como los pobres padres maltratados por una hija fría y calculadora. Historia 35. Fui ahorrando durante años para hacer un viaje largo por Sudamérica. Lo publiqué con emoción en mis redes. A los pocos días, mi hermano me llamó llorando. Su esposa lo había dejado con 2 niños pequeños y no tenía dónde vivir. Me pidió quedárselos una semana mientras él resolvía. Pasaron 3 meses. No contestaba. Cuando logré localizarlo, estaba en Europa con su exmujer, intentando volver a empezar. Me dejó a cargo de sus hijos como si fueran míos. Cuando le reclamé, me dijo que yo era la única persona que confiaba en el mundo. Tuve que cancelar el viaje. Perdí reservas, vuelos y oportunidades. Cuando lo expuse, mi madre me dijo que el viaje podía esperar, pero los niños no. Y mi hermano, en lugar de agradecer, le dijo a todos que yo estaba tirando a sus hijos como si fueran basura. Hoy, soy la tía cruel. Y él es el padre víctima de una hermana inmadura. Historia 36. Cuando mi abuela murió, me dejó una cuenta bancaria con una cantidad considerable. Ella me la había ido depositando durante años para tu independencia, me decía. Me enteré oficialmente al leer su testamento. Pero cuando fui al banco,
La cuenta ya no existía. Alguien la había vaciado 2 semanas antes de su fallecimiento. Tras investigar, descubrí que mi madre había falsificado una autorización y hecho las transferencias a su nombre. Cuando la confronté, me dijo, «Era dinero de tu abuela. No podés reclamar algo que no ganaste». El resto de la familia me acusó de querer lucrar con la muerte de mi abuela. Mi tía escribió en Facebook, «Los jóvenes de hoy solo piensan en herencias». Mi madre lloraba en cada reunión diciendo que yo la estaba maltratando en su duelo. Yo perdí mis ahorros antes de siquiera tocarlos. Y encima terminé como el nieto que intentó pelearse por plata.